candidato al jefe delegacional de Morena en Azcapotzalco, y Virgilio Caballero, que es candidato a diputado federal por el Distrito 3, aquí también en Azcapotzalco. Un fuerte aplauso para que se sienta el caluroso saludo, el caluroso acompañamiento de las vecinas y vecinos de la colonia Santa Bárbara, aquí en Azcapotzalco, y de colonias aledañas también, por supuesto, San Andrés, Santa Catarina. En verdad les pedimos a Virgilio que venga acá al frente, por favor, y ahorita al doctor Pablo para que nos acompañen, ¿no? Bueno. Bien, pues digo, sin más preámbulo, para dar avance en esta asamblea vecinal, para conocer la propuesta de Morena para Azcapotzalco, le vamos a dar la palabra a un compañero de una amplia trayectoria, de un gran perfil, y que hoy está y va a ser nuestro siguiente legislador en la Cámara de Diputados Federales. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al compañero Virgilio Caballero, candidato de Morena al Distrito 3 Federal de aquí de Azcapotzalco. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por estar aquí esta tarde. Nos faltan solamente 2 días para terminar nuestra campaña. Un poco más de una semana. Menos de una semana en realidad para ir a votar. Hay una especie de costumbre para considerar que las elecciones intermedias entre la elección de la Cámara de Diputados y la del Presidente de la República no son importantes. Hay una campaña de parte de los medios que controlan al país, la televisión y la radio, pero también en los periódicos, para desanimar a la gente para ir a votar. Como lo he combatido en encuentros como este, pero también en internet, anoche mismo, en una larga comparecencia de 1h30 en vivo, esa campaña siempre deriva en una conclusión, que Andrés Manuel López Obrador es un peligro. Es decir, se llama a no votar para concluir que no hay que votar por Morena. A lo que le tienen miedo estos intelectuales y periodistas que publican el argumento de no votar es a Andrés Manuel y a Morena. Le tienen mucho miedo a Morena. Y desde luego hay que combatirlo. Nuestras propuestas tienen que ver con el destino de Azcapotzalco y con la circunstancia de corrupción que se vive aquí, que es la corrupción que se vive en todo el país. Y es una corrupción que abarca todas las instituciones, de la Presidencia de la República para abajo y sus alrededores. Yo vengo proponiendo, porque me da risa, verdaderamente da risa, la propuesta de Enrique Peña Nieto con su Sistema Nacional Anticorrupción que acaba de declarar. Entre otras cosas, deja fuera al presidente de la República de la posibilidad de ser investigado por actos de corrupción. Es decir, el presidente es intocable. Y así están lanzando un sistema anticorrupción los corruptos. ¿Quién va a manejar el tribunal que quieren crear, Tribunal Nacional Anticorrupción? Lo va a nombrar el Senado a propuesta de Peña Nieto, como en todos los organismos públicos, para colocar allí a los cuates que simplemente lo que hagan sea arropar los actos de corrupción. Por eso, porque estamos ante una simulación, y en nuestro país los políticos viven simulando, yo he venido proponiendo, entre otras cosas, que nos organicemos como sociedad para ahondar en nuestras posibilidades de gobernar. Y me refiero a la capacidad que tiene la sociedad
por orden de la Constitución, de bajar de los puestos públicos a todos los que se corrompan o a todos los que actúan en contra de los intereses de la sociedad. A eso le llaman revocación de mandato. Pero no está en nuestras leyes, está en la Constitución, en el artículo 39 de la Constitución. Es uno de los que siguen sin poder ser violados, ni violentados, ni reformados por los traidores que gobiernan el país. El artículo 39 dice que es el pueblo el consustancial dueño de la soberanía nacional, que la soberanía nacional reside en el pueblo. Y dice que el pueblo de México tiene en todo momento, la capacidad para cambiar a los que lo gobiernan, o a los gobiernos, quitarlos y cambiar de forma de gobernar. Pero ese artículo no está en las leyes, no está legislado todavía. Ese artículo nos sirve para fundamentar un derecho ciudadano profundo, la revocación de mandato. Echar fuera al presidente de la República en cuanto empiece a traicionar a la gente, a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, pero también a los que están en las delegaciones, tomando declaraciones a los detenidos. Todo cargo público puede ser echado para abajo, de acuerdo con nuestra Constitución. Si establecemos este derecho y lo practicamos, tendríamos más oportunidad de intervenir verdaderamente en las decisiones que nos afectan. Porque los gobernantes toman decisiones y como tienen que estar 3 años en la Cámara de Diputados, o 6 en la Cámara de Senadores, o 6 en la Presidencia de la República, nos tenemos que aguantar todo ese tiempo. Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan. Eso no es posible. No es posible que lo aguantemos y que nos conviertan solamente en votantes el día de la elección. Vamos a votar y ahí se acabó nuestra presencia ciudadana. Nuestro mandato se acaba el día de la elección. Desaparecemos como ciudadanos, desaparecemos como sociedad. Y los que están corrompiendo desde el poder la vida nacional, como tienen tiempos que están establecidos con anticipación, que los cumplan, hagan lo que hagan. El presidente puede ser un miserable traidor a la patria que hace aprobar las reformas que están entregando el suelo y el subsuelo de México a las empresas petroleras, pero tenemos que aguantarlo porque tienen que estar 6 años allí. Es posible que incluso la traición a la patria que está llevando Peña Nieto a cabo no merezca ser revocado, echado para abajo. ¿Por qué tenemos que aguantar? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de esta legislatura, para mí, son la legislatura más traidora a la patria que ha habido en los últimos 100 años. Aprobaron las reformas que propuso Peña Nieto sin discutirlas, sin debatirlas, porque la orden venía desde los Estados Unidos. Están detrás de nuestros recursos petroleros desde hace mucho tiempo. La orden de privatizar el petróleo, privatizar los hidrocarburos, privatizar la energía eléctrica, privatizar las telecomunicaciones, todo ello venía de Estados Unidos y Peña Nieto lo ha cumplido puntualmente. Y se lo pasa así desde el disque pacto por México, que fue un pacto contra México, se lo pasa así al Senado y a la Cámara de Diputados, y los diputados y los senadores ni pío dicen. Si descontamos 10 o 12 legisladores, en estos 2 últimos años, más de 500 legisladores se han entregado a las órdenes de los Estados Unidos y de Peña Nieto, sin chistar siquiera. ¿De qué estamos los mexicanos acaso maldecidos para tener que soportar a diputados que están entregados a la casta dominante? ¿Por qué tenemos que soportarlos?
En primer lugar, creo que Morena es la posibilidad que en estos momentos tenemos para llevar a la Cámara de Diputados a gente que verdaderamente le haga oposición a la casta dominante, que enfrente al poder que representan en México a los Estados Unidos, Peña Nieto y sus compinches, que los enfrentemos desde allí, que establezcamos desde la Cámara la revocación de mandato, el derecho de echar abajo a los gobernantes que no cumplan o que traicionan. Eso es posible, pero también organizarnos para ello. En estos días, son días decisivos, nos quedan solamente unas cuantas horas, 48 horas, para confirmar el bien recibida existencia de Morena en nuestro país. No fue fácil traer Morena, no fue fácil, porque el país está corrompido por sus gobernantes en todas las instituciones. Y Andrés Manuel, como nos consta, perseguido por todos los medios de comunicación, descontando la jornada y Reforma, todos los demás son enemigos de Morena y de Peña Nieto. Y Andrés Manuel resiste y ha viajado por todo el país, hasta los rincones más apartados, en un momento en que la violencia de los narcos ocupa el poder real en todas las regiones. Andrés Manuel, arriesgando su seguridad, viaja por las brechas más difíciles de la República. Me recuerda, y lo digo con todo respeto, lo que hizo Benito Juárez en los años 60 del siglo XIX para poder gobernar el país y no entregárselo a los franceses. Juárez hizo un gobierno itinerante que se dedicó a viajar por el país reclamando el derecho de nuestro pueblo a una independencia verdadera y para echar fuera a los franceses. Andrés Manuel anda por toda la República como nunca había ocurrido en la historia política de México. Nadie conoce como él los problemas de la sociedad, de la gente, de todos los lugares, incluso los más apartados. Todo ese esfuerzo está por concretarse en estos días. Ayúdenos, compañeros, compañeras, a formar también un Congreso, una Cámara de Diputados que tenga representantes leales a ustedes, leales a la sociedad, leales al pueblo. Muchas gracias. Agradecemos a Virgilio Caballero, candidato a diputado federal por el Distrito 3. Le agradecemos mucho su presencia, porque sabemos que va a estar en la Cámara de Diputados representando dignamente a Azcapotzalco y dignamente a los mexicanos y a las mexicanas. Aplauso y le damos la palabra al doctor Pablo Moctezuma, candidato a jefe delegacional de Morena en Azcapotzalco. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y para mí es muy emocionante estar en Santa Bárbara y particularmente estar en este lugar por muchas razones. También por razones personales. Yo traía todos los días a mis niñas a la guardería de aquí atrás, Citlali, Nayeli, Itzel. Entonces diario venía yo a dejarlas a la guardería. Por cierto, venía en un Volkswagen y siempre al salir de la guardería no arrancaba el coche. No arrancaba y tiro por día que dejaba a mis niñas y el coche nada más lo arrancaba. Yo en aquella época era danzante de danza mexica. Y le comento al capitán, oiga, cada que llevo a mis hijas a la guardería, salgo y el coche no arranca. Entonces dices que el coche está muy encariñado con ellas. Porque luego también los coches pues también tienen vínculos con las personas. Y bueno, se me hizo algo a considerar. La cuestión es que no solo el coche se encariñó, sino que también yo me encariñé con Santa Bárbara y después de estar 3 años trayendo aquí a mis hijas. Le tengo mucho cariño a Santa Bárbara también porque es uno de los pueblos originarios de Azcapotzalco. Azcapotzalco es uno de los lugares aquí en la Ciudad de México
que tiene mayor arraigo y que tiene pueblos originarios. Le tengo mucho cariño también porque el pueblo de Santa Bárbara se sabe defender, sabe luchar por su espacio. Y bueno, yo también soy gente de lucha, y en Azcapotzalco pocos pueblos han sido tan unidos, tan organizados como lo es el pueblo de Santa Bárbara. En los últimos años hemos sufrido agresiones muy muy fuertes. Aquí en esta zona todos sufrimos la privatización, primero del rastro y la construcción de la Arena Ciudad de México. Incluso pues se tuvo un éxito muy muy grande echando para atrás la privatización del Deportivo Reynosa y de la Alameda Norte. O sea, en México están pasando cosas increíbles, cosas impensables. ¿A quién se le podía ocurrir que estos señores iban a privatizar un deportivo, iban a privatizar una Alameda? Pues lo hicieron y Marcelo Ebrard firmó el decreto expropiatorio para darle la propiedad a Salinas Pliego, el de TV Azteca, y era un hecho consumado. Afortunadamente el pueblo de Santa Bárbara, de San Andrés, y bueno, muchas personas progresistas de Azcapotzalco se unieron. Yo me conté entre ellas para luchar contra esta agresión tan grande hacia nosotros, y se logró echar para atrás. Esto es una gran lección para nosotros y para todos, que cuando un pueblo está unido y está organizado, impone su voluntad, esa voluntad popular que es la que debe de mandar. Por todas estas razones creo que Santa Bárbara tiene que jugar un papel muy muy importante en el futuro de Azcapotzalco. Primero, en defensa del pueblo, en defensa de su espacio. Si gano estas elecciones, mi gobierno va a ser absolutamente diferente a este gobierno de vendidos, periodistas, rateros. Laura, que ahorita está jugándola para diputado, ella fue como secretaria de Desarrollo Económico la que firmó la propuesta y se la dio a Ebrard para que se privatizaran el Deportivo y la Alameda Norte. Estos gobiernos periodistas pues han destruido Azcapotzalco, y ustedes saben que ahora quieren dejar al cuñado de Bejarano, a Padierna, que de todo el grupo pues es el más experto, como él mismo dice, tiene experiencia, pues sí tiene mucha experiencia. Por lo cual es realmente un peligro para Azcapotzalco. Afortunadamente hay muy buena reacción en Azcapotzalco. Morena va arriba, vamos a ganar. Claro, falta que en estos días pues hagamos un último esfuerzo, falta hablar con vecinos, con amigos, hacerlos meditar, porque dicen, no, pues todos son iguales, todos son ratas, todos los políticos son iguales, no hay que votar. Bueno, hay que hacerles pensar, no votar significa que se quede Padierna, porque ellos ya compraron su voto, ellos ya compraron 50,000 votos, somos 300,000 electores. Si la mayoría vota, no gana Padierna, porque en Azcapotzalco se sabe quién es Padierna y hay rechazo a Padierna. Pero si esos que rechazan a Padierna no votan, pues se queda Padierna. Si esa mayoría va y vota, pues no se queda Padierna. Entonces no votar, el que se decida por no votar está decidiéndose porque quede Padierna en Azcapotzalco. Y no votar por los diputados quiere decir que Peña va a seguir controlando la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que están haciendo los diputados? Acaban de aprobar hace un mes que puede haber en México agentes extranjeros armados en México. O sea, es una invasión. ¿Por qué? Porque aquí en Pigalpan, Taco, quieren meternos una aduana interna para mandar mercancías directas de Azcapotzalco, Estados Unidos, Nueva York, Chicago, sin parar en la frontera. Y quieren hacer una aduana interna en donde habría agentes armados, y entonces se vendrían a vivir aquí a Azcapotzalco gringos, y ustedes saben lo que hacen los gringos con los mexicanos, constantemente en la frontera le dan un tiro en la cabeza a los migrantes, y en Estados Unidos, por ejemplo, en la población negra, por cualquier cosita, 6, 8 balazos,
y los policías impunes. Y esos policías nos los quieren meter a México los diputados y los senadores. Si no votamos, pues van a quedar esos mismos diputados que están aprobando la entrega del petróleo, que aprobaron la entrega de las playas y de las fronteras. Algo impensable, la Constitución lo prohíbe. Imagínense que se pueden vender las fronteras y que agarran los gringos y compran medio Chihuahua, medio Coahuila, medio Durango, pues al rato nos dejan sin otra mitad de México. Todo eso están haciendo los diputados del PRI, del Verde, porque el Verde es una sucursal del PRI. Entonces, si no votamos, ¿quiénes van a quedarse? Ellos. ¿Y qué van a hacer? Vender a la patria. Mientras que si votamos, tenemos candidatos como Virgilio Caballero, que va a ser un férreo defensor de nuestro país. Yo me pregunto, entonces, ¿hay que votar o no hay que votar? Si no votamos, ¿qué pasa? Digamos que la mitad no vota. ¿Qué pasa? Que los partidos que se llevan los votos también se llevan todo el dinero, todos los puestos, todos los anuncios televisivos y de radio de el 50% que no votó, porque todo se reparte entre los que sí obtuvieron votación. O sea, entre menos burros, más solotes. Entonces, si no votamos, pues le va a tocar más al PRI, más al PAN, más al PRD. Entonces, aquellos que... Yo entiendo que lo hacen por coraje, por desesperación, por repudio, por hartazgo, pero ya pensando bien, inteligentemente las cosas, la salida es votar. Y aquí en Azcapotzalco, por ejemplo, bueno, la votación está entre Morena y Padierna, porque el PRI, el PAN, el Verde, todos van muy abajo. El PRI es un cochinero que ya hasta se están matando entre ellos. Entonces la votación está entre Morena y Padierna. Alguien que vote por el PAN, pues es como votar por Padierna. Alguien que vote por el PRI, el voto útil aquí, el voto que va a sacar al PRD, que ya lleva 4 administraciones y que vamos de mal en peor, el voto útil es el voto por Morena. Y no somos iguales. Con todo respeto, no es lo mismo Padierna que Moctezuma. Hay que ver la historia de Padierna, la historia de Moctezuma, y ver si somos o no somos iguales. Yo categóricamente digo, no somos iguales. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer mucha labor de plática, sobre todo con los dudosos, para que voten. ¿Cómo va a ser nuestro gobierno? Nuestro gobierno va a ser un gobierno en el cual vamos a venir aquí cada mes, vamos a hacer una asamblea, va a haber acuerdos de asamblea y nosotros vamos a respetar y a dar seguimientos a los acuerdos de asamblea. Vamos a traer a los funcionarios y todo lo que en los trabajos que queremos de hacer, va a haber un responsable ante ustedes y les va a dar su teléfono, dónde ubicarlo, etcétera, para que se le pueda exigir y una fecha de cumplimiento. Por ejemplo, si decimos, no, pues vamos a arreglar el alumbrado. ¿Cuándo? Pues el 23 de junio. Perfecto. ¿Quién es el responsable? Juan Martínez. Muy bien. A ver, ingeniero Juan Martínez, su teléfono, ¿dónde se le encuentra? O sea, vamos a hacer un gobierno que tenemos que ser controlados por ustedes. Ustedes tienen que controlar y presionar para que las cosas se hagan. Nadie mejor que ustedes saben que si no hay presión, pues no hay nada. La delegación es como una maquinaria enorme y oxidada, que difícilmente se mueve. La única manera de aceitarla y de que esa maquinaria se mueva es la presión. Y esa presión la vamos a ejercer ustedes y yo. Vamos a hacer una pinza para que la delegación se mueva. Hay cosas que no dependen de la delegación. El presupuesto no depende de la delegación. El uso del suelo no depende de la delegación. De repente nos pueden autorizar un edificio aquí a media cuadra, en fin. Todo eso no depende de la delegación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un frente unido para que aquí solamente se haga lo que ustedes acepten y no aceptar decisiones de la delegación. Aquí nos preocupa muchísimo que ya metieron la arena Ciudad de México, ya me están metiendo el Metrobús sin preguntar. De repente, órale, ahí te va, y ya está el Metrobús, que se va a llevar 2 carriles
y ya tienen todo preparado para el día de mañana, decir, bueno, pues tenemos que modernizar las vialidades de Azcapotzalco y hacer grandes vialidades que pasen y destruyen nuestro pueblo de Santa Bárbara. No lo han hecho porque ustedes no los han dejado, pero tienen planes. Llegando a la delegación voy a exigir que el gobierno del Distrito Federal dé a conocer todos sus planes, y de todos los planes que tengan, aquí se los vamos a exponer y ustedes van a decidir si se acepta o no se acepta lo que quiera hacer el gobierno central. Por otro lado, también la delegación tiene que representar a la población en muchos problemas que no dependen de la delegación. No depende el cobro de agua, no depende el cobro de la luz, no depende el cobro del predial, pero ustedes saben que hoy por hoy, disculpen la palabra, pero están haciendo chingadera y media con el agua, con la luz, con el predial. De repente hay familias que les llega el predial de 10,000 pesos, de repente llega el recibo de agua de 2,000 pesos o de luz de 5,000 pesos. Eso está sucediendo porque tenemos ya un gobierno que está robándonos descaradamente, porque eso es un robo. Que a una vivienda en una vecindad de repente les llegue la luz a 2,000 pesos cuando lo que nada más tienen un foquito y un refrigerador. No es posible. Entonces lo que vamos a hacer no es lo mismo que una señora le llegue su recibo y ande ahí en el agua o en la luz gestionando que se arregle eso y no se lo arregla, a que formemos un frente unido. A ver, todos los que les llegó cara el agua, y van a ser 1,000, 2,000 personas en Azcapotzalco, los que les llegó, se les disparó la luz, y entonces vamos a unirnos todos para negociar unidos, porque la unión hace la fuerza. Entonces yo lo que les propongo es que formemos una unidad para resolver nuestros problemas, que ubiquemos cuáles son nuestros principales problemas y paso a paso los vayamos resolviendo. Va a ser una lucha, va a ser difícil, va a ser complejo, porque las delegaciones no tienen autonomía, las delegaciones están sujetas al gobierno central, al gobierno federal, pero si ustedes pudieron parar ya la desincorporación de la Alameda y del Deportivo, ya estaba firmado, ya era un hecho consumado, ya se lo habían entregado a Salinas Pliego, que es de la gente más poderosa del país, es de los hombres más ricos de México, es de los 10 hombres más ricos de México. Y ya Marcelo ya le había entregado legalmente el Deportivo y la Alameda Norte, y ustedes lograron parar eso. Pues ahí se demuestra la fuerza del pueblo. Entonces creo que con el triunfo de Morena tenemos que dar pie a una gran unión en Azcapotzalco, y no nada más en Azcapotzalco, en la ciudad y en el país, para transformar a México y para que México siga adelante, para que México pues sea un país en el que nuestros hijos tengan bienestar y no siga esta situación en la que nos ha hundido el PRI, el PAN y el PRD. Creo que vale la pena luchar, creo que vale la pena unirnos y tener mucha confianza que más temprano que tarde el triunfo será de nosotros. Muchas gracias. Doctor Pablo Moctezuma. Aquí pues si usted es que llega a quedar de delegado, aquí pues le quiero dar conocimiento de que hay una ley de pueblos, y yo creo ya saben, ¿no? La ley de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes del Distrito Federal. Yo soy la representante de Santa Bárbara ante el mecanismo de ley. Entonces ahorita esta ley ya se fue a la Asamblea Legislativa. El mes pasado se fue ya a entregar la propuesta de iniciativa de ley. Entonces este proceso lo están llevando los consejos de pueblos, el Consejo de Pueblos del Distrito Federal, así como otras autoridades del DF. Entonces esta consulta ha estado muy amañada. Nos desampara a nosotros como pueblos, ya que no nos dejan o no nos dan la oportunidad de recuperar nuestros derechos políticos, sociales y económicos. Entonces usted tiene mucho conocimiento en cuanto a los pueblos, a cómo es la organización, cómo se llevó a cabo la organización en los pueblos. Entonces sí le pediría yo, y bueno, yo creo que también la comunidad, que usted intervenga también en esta ley que se está llevando a cabo y que ya está en la Asamblea Legislativa. Yo creo que van a haber muchas manifestaciones en el DF en contra y la van a parar. Entonces ahí
pues ojalá que usted, que tiene conocimiento amplio en estos temas, pues también pueda intervenir para que no nos deje ahora sí que en el desamparo, ya que nosotros sí hay mucha memoria histórica en el pueblo y colectiva, pero también necesitamos hacer conciencia y qué mejor que usted lo pueda promover. Nada más, gracias. Muy brevemente, compañeros, para referirme a la participación del joven, porque creo que pone un dedo en un renglón de fuego que tiene que ver con la comunicación en nuestro país, con los medios de comunicación. En nuestro país existe una concentración en unas cuantas manos de todos los medios de comunicación. 12 empresarios son dueños del 96% de todas las señales de radio de la República Mexicana. 12 empresarios. Y 2 empresarios son dueños de toda la televisión del país. Salinas Pliego y Azcárraga Gallán. Es decir, 14 personas deciden lo que tenemos que saber, conocer, pensar, comprar, querer, odiar, cómo ir, dónde regresar, qué opinar. Y en los últimos tiempos incluso ellos pusieron a Peña Nieto en la presidencia. El poder de la televisión mercantil en México es tan grande que ya pone presidente. Pero lo más lamentable de todo es el poder que los medios mercantiles tienen sobre una buena parte de la población de nuestro país. Es decir, el caso que les hace la gente a los mensajes sucios, basura de los medios de comunicación, con periodistas que hacen como que critican, o que hacen como que entrevistan, o que hacen como que analizan, pero son simuladores la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de ellos. El golpe contra Carmen Aristegui es un golpe terrible contra la sociedad mexicana, porque Carmen tenía el único noticiero que llevaba a todo el país una voz libre y de investigación. ¿Dónde ha quedado la abandonada los millones de seguidores de Carmen en la República? ¿En dónde se informan hoy en día? El golpe contra Carmen en un país donde se asesina a periodistas. Llevamos 91 periodistas asesinados en los últimos 10 años y hay 25 desaparecidos y más de 1.700 agresiones en un país donde se persigue así. El golpe contra Carmen tiene consecuencias muy graves contra el derecho que menciona el joven, el derecho a saber, el derecho a la información. Tenemos derecho a la información. Desde la Cámara de Diputados, como lo he hecho toda mi vida he peleado contra Televisa y Azteca, creando canales de televisión y estaciones de radio donde se defiende a la gente, a la sociedad. Con mucha mayor razón, ahora desde la Cámara, es un tema que voy a poner a discusión, pero convocando a toda la gente. Entre ellos, ya lo habíamos hablado con el maestro Pablo, la posibilidad de que Azcapotzalco, yo soy también chipololo, nací en la colonia San Álvaro, en una vecindad de la calle de Libertad 78, Interior 16. Que Azcapotzalco tenga su propia radiodifusora comunitaria, ciudadana, donde la comunicación sea permanente, pero sobre todo que exprese la voz del pueblo.